Ok, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar estudiando, viendo una clase teórica. Vamos a ver un poco más sobre las cadenas, el tipo de dato string, las operaciones que se pueden hacer en este tipo de datos, algunas funciones que existen, que están disponibles dentro de esta clase. Y bueno, vamos a profundizar en ella y ver cuál es la diferencia realmente entre una cadena o un tipo de dato string y otros tipos de datos como son los enteros, los flotantes y los booleanos. Hoy vamos a dejar a un lado de momento los condicionales. Vamos a ver todo sobre cadenas y después continuamos con ellos. Entonces, ¿qué tipos de datos hemos visto hasta ahora? Hemos visto los enteros, que son valores discretos, los valores flotantes, que son valores continuos, o los tipos de datos flotante, perdón, que son valores continuos, el tipo de dato booleano que solamente permite dos valores, verdadero y falso, específicamente en Python, true y false, y las cadenas, ¿ok? Las cadenas de texto. Cuando uno escucha la palabra cadena, ya uno piensa en una secuencia, ¿cierto? Cuando uno como que empieza a pensar sobre lo que es una cadena, uno puede llegar a intuitivamente pensar en que es una secuencia. Específicamente una secuencia de qué? Una secuencia de caracteres. Entonces, esa es realmente la diferencia entre los otros tipos de datos y las cadenas, que las cadenas no es un único valor, ¿ok? Los enteros son un único valor. Los flotantes es un único valor que tiene dos partes, la parte entera y la parte decimal. Y los booleanos, de nuevo, un único valor. En cambio, las cadenas es una secuencia de caracteres que tienen un orden, ¿ok? Porque nuestro idioma tiene orden. Y en cada posición de la cadena hay un carácter distinto. Entonces, volvemos a acerca de la tabla ASCII, que pues como nosotros vimos en clases pasadas, em, del 0 al 127 pues tiene los caracteres que normalmente nosotros más usamos. Eh, Jefe se congeló. ¿Cómo? Disculpa, se congeló la pantalla. ¿Qué están Sí, viendo? profe. ¿Qué pantalla están viendo? Aspectos de codificación, pero es que estaba hablando y se congeló. Ah, bueno, pero ya me escuchan todos bien. Sí, señor. Bueno, continuamos y si por alguna razón dejan de escuchar o algo, por favor, les agradezco que me lo digan. Entonces, bueno, eh, pues existen diferentes codificaciones de los caracteres. Como les decía, en la tabla ASCII del 0 al 127 están los caracteres que más nosotros usamos. Del 128 al 255 están caracteres de control, caracteres eh, que tienen otras funciones como que son pertenecientes a otros idiomas diferentes al inglés, como son aquellas las vocales con tildes, la ñ, etcétera. Y bueno, eh, digamos que son todos estos son temas que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando con caracteres. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, bueno, lo que les comentaba, estos tres tipos de datos, los enteros, los flotantes y los lógicos, los podemos identificar como tipos de datos escalares. En cambio, las cadenas es un tipo de datos secuencial. Más adelante vamos a ver estructuras de datos secuenciales como las listas y otras, en donde este concepto también tiene mucha relevancia, pero por ahora el primer tipo de datos secuencial que vamos a ver son las cadenas, que son una sucesión de elementos o de caracteres con estructura. ¿Por qué con estructura? Porque cuando nosotros vamos a
los caracteres deben llevar ciertos órdenes para formar sílabas, para poder formar palabras y que sean legibles para uno. Entonces, algunas otras cosas que debemos saber sobre los caracteres es que no solamente tienen las letras del abecedario y los números, ¿ok? Como hemos visto en Atalaski, hay más caracteres. Existen caracteres de control y aparte, nosotros a las cadenas les podemos calcular su longitud. La longitud de una cadena es algo muy importante a conocer porque eso nos permite iterar en ella y hacer operaciones sobre ella. Em, por lo tanto, Python ofrece funciones que nos permiten conocer la longitud de una cadena de forma sencilla. Caracteres de control, pues existen varios. Digamos que los más utilizados son el backslash n, que hace un cambio de línea. Y aquí yo voy a empezar a mostrárselos porque si no es más complicado. ¿Ok? Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear una cadena. Texto, vamos a llamarlo así, sencillo. Y nosotros vamos a poner, por ejemplo, clase de programación. ¿Ok? Este es nuestro texto. Y vamos a imprimirlo. Al nosotros imprimirlo, vemos que nuestra cadena está totalmente continua. ¿Por qué? Porque estos son espacios en blanco, pero no es un carácter de control en sí. Vamos a empezar voy a poner esto así y voy a poner esto así. ¿Ok? Vamos a empezar a ver cada uno de estos caracteres de control para ver específicamente lo que hace. Entonces, el primero es backslash n. Y algo muy importante es que uno pudiera creer que backslash n son dos caracteres, pero es uno solo. Internamente es un solo carácter, que es el cambio de línea. Lo que pasa es que en la mayoría de los lenguajes de programación se representa de esta manera. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo escribo acá entre el D y el programación un backslash n? Y fíjense que estoy removiendo los espacios en blanco. Y lo voy a colocar también acá. ¿Ok? Ya no tengo espacios en blanco, sino que tengo clase backslash n de backslash n programación. Vamos a imprimir esto para ver qué resultado obtenemos. Entonces, obtenemos que después de cada palabra, la siguiente palabra hace un salto de línea. Después de cada palabra, bueno, no después de cada palabra, en donde insertamos el backslash n, hay un salto de línea. Entonces, así es nuestra cadena. Cada uno de estos posiciones, cada uno de estos caracteres es un carácter distinto, pero este backslash n también es uno solito. ¿Ok? Este es uno solo. Ok. Tenemos el backslash t, que lo que hace es tabular. Miren que ahora sustituyo el backslash n por backslash t y ejecuto y ahora obtengo mis palabras separadas por un tabulado. ¿Ok? Es análogo a la tecla Tab que tenemos en el teclado, los teclados que son QWERTY del lado izquierdo. Hay veces que nosotros necesitamos imprimir el backslash, precisamente. ¿Por qué? Porque pues sigue siendo un carácter que podemos utilizar. Entonces, ¿cómo lo imprimimos? ¿Sí alguien iba a decir algo o no? Ok. Entonces, ¿cómo lo podemos imprimir? Utilizando doble backslash. Si nosotros utilizamos doble backslash como sale acá o doble barra invertida y lo imprimimos, miren que ahora se inserta un backslash entre cada una de las palabras. Entonces, estos son caracteres de control. También el backslash nos permite utilizar caracteres que usualmente no podríamos utilizar. eh, por ejemplo,
si nosotros ingresamos aquí, digamos que yo quiero escribir programación entre comillas dobles. Si yo lo escribo entre comillas simples, no hay problema. ¿Por qué? Porque mi cadena está formada por comillas dobles. ¿Ok? Yo imprimo esto o ejecuto esto y miren lo que obtengo. Clase de programación con comillas simples. Pero, ¿qué pasa si yo quiero utilizar comillas dobles? Para eso tengo que utilizar backslash comillas dobles. Si yo no utilizo el backslash, Python dice, ah, no, es que la cadena termina acá y esto está incorrecto y les da un error. Pero entonces, si ustedes quieren utilizar comillas dobles, lo tienen que hacer de esta manera. Y también, obviamente, aquí al final van a quedar dos comillas dobles seguidas, pero no hay problema. Todo lo que estoy acá resaltando es el contenido de su cadena y esto se va a sustituir por una comilla doble y esto por una comilla doble también. Entonces, ahora obtengo clases de programación con comilla doble. Lo mismo para las comillas simples. ¿Ok? Si ustedes están creando cadenas con comillas simples, pues pueden utilizar comillas dobles internamente, no hay ningún problema. Pero si quisieran utilizar comillas simples, ahí sí tienen que utilizar el backslash. ¿Ok? Entonces, nos vamos dando cuenta que el backslash tiene muchísimas funciones a la hora de trabajar con cadenas. Nos permite, esto usualmente se le conoce como escapar caracteres. Eh, y bueno, continuamos entonces. Ok, antes de continuar, yo les hablé de que nosotros podemos saber la longitud de una cadena. Para eso tenemos una función que se llama len. Ok, vamos a hacer algo así como n igual a len de nuestro txt. ¿Ok? Entonces, en este caso, y vamos a imprimirlo. En este caso, la longitud de mi cadena debería ser 1, 2, 3, 4, 5. Los espacios en blanco cuentan 6, 7, 8, 9. Esto no son dos caracteres, es uno solo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y de nuevo, esto es un solo carácter, 23. Lo ejecuto y obtengo que mi n es igual a 23. ¿Ok? Entonces, de por sí, si ustedes hacen algo tan sencillo como que print de la longitud del backslash n, obtenemos 1. Por lo que les estoy diciendo que esto, aunque pareciera que son dos caracteres, al estar precedidos por el backslash, es un carácter de control y es un solo carácter en sí. Y de nuevo, les presento la función len. La función len les permite determinar la longitud de las estructuras de datos secuenciales y no secuenciales, es más, de la mayoría de estructuras de datos. Y como las cadenas son un tipo de dato secuencial, pues también sirve. Y bueno, vamos a ver aquí más ejemplos, ¿ok? Más ejemplos de todo lo que vimos. Yo se los quise mostrar primero en Spider, ahora vamos a verlos acá. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una cadena que se llama así, una backslash n cadena, y ustedes le imprimen junto con un backslash n, ustedes van a tener una, salto de línea, cadena, salto de línea. ¿Ven? Porque al imprimir A va a aplicar el salto de línea cuando se encuentra el backslash n y después le va a poner otro backslash n a a todo lo que ustedes están imprimiendo en este caso. Ahora vamos a ver backslash t. 1, backslash t, 2, backslash 3. Lo imprimimos, obtenemos 1, 2, 3 tabulado. Lo mismo si lo hacemos con 1, 2 y 3 como números, pero dentro de la cadena es igual.
vamos a obtener un 2 3 tabulado y después un salto de línea. Acá tenemos en una sola cadena, miren lo que tenemos en una sola cadena. AB, tabular, BC, tabulado, CD, /n, o sea, salto de línea, XY, tabulado, YY, tabulado, ZZ, salto de línea. Por eso imprimimos A, B, C, separado por tabulación, y después X, Y, Z, y después un salto de línea. Fíjense que aunque aquí lo estamos imprimiendo de esta manera y pareciera que estamos imprimiendo tres distintas filas, realmente es una sola cadena lo que estamos imprimiendo. Y por eso se llaman caracteres de control, porque nos permiten controlar dónde aparece el siguiente texto. ¿Ok? A partir de que aparece el carácter de control, ¿dónde va a aparecer el siguiente texto? Mm, bueno, lo que les mostré con el backslash comillas dobles, cuando su cadena está conformada por comillas dobles, nos va a imprimir la palabra que está entre ellas en comillas dobles. Si queremos imprimir un backslash como para indicar que hay una división o algo así, o una fracción, ¿ok? Nosotros utilizamos los dos backslash. eh, y bueno, este es el otro ejemplo interesante que les quería mostrar, que cuando nosotros creamos una cadena entre a partir de tres dobles comillas y la finalizamos en tres dobles comillas, cuando ustedes hagan enter o tabular, él les va a respetar eso. Ok, vamos a verlo. Vamos a verlo. Si por ejemplo voy a actualizar mi variable txt, pongo tres comillas aquí y finalizo con tres comillas y yo pongo algo así como que hola, varios espacios. Esto es un salto de línea. Me falta aquí uno. Ah, es que se fue acá. Una cadena de prueba. Si yo imprimo esto, se va a imprimir tal cual como la creé, miren. Profe, si luego con una comilla simple solo puedo poner una palabra, ¿sí? No puedo hacer más nada. Exacto. No, no una palabra. Tienes que definir toda tu cadena en la misma fila, en la misma línea. Si tú lo haces así, ¿no? Es muy buena pregunta. Si tú haces algo así, hola, esto es mira que ya te da error, ¿ves? No, no, con una sola comilla doble o una sola comilla simple, no puedes utilizar el enter. El enter solamente lo puedes utilizar cuando utilizas tres comillas. Si quieres utilizar el enter acá, tienes que hacer uso del backslash n. Acá sí te lo voy a imprimir de esa manera. ¿Ok? Entonces, eh, el usar triple comilla es una manera de que puedas utilizar como formato sin necesidad de utilizar caracteres de control. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Y con respecto a la longitud de una cadena, tenemos lo que les dije, la función len, que es una abreviación de length, que es longitud, ¿ok? O que en español es longitud. Em, y por ejemplo, cuando nosotros lo utilizamos en una cadena como esta, ABC nos devuelve 3 porque efectivamente tenemos tres caracteres. Cuando lo hacemos en una cadena como esta que solamente es A, nos devuelve un solo carácter. En este caso vamos a utilizar el operador multiplicar para repetir este patrón cuatro veces. Como ustedes saben, esto lo que va a devolver es ABCD, 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 ABCD.
va a repetir esta Profe, subcadena. disculpe, yo estuve leyendo algo y cuando teníamos varias cadenas, ¿cómo hacer para que identifique, para que no haya error? Por ejemplo, si entre la misma cadena tengo una simple y una doble, ¿cómo hago para que no me dé error? Porque estuve leyendo por ahí algo así. Entonces, se le Sí, hacía un enlace o algo así. lo estaba mostrando al principio, de que si tú necesitas utilizar comillas dobles, dentro de una cadena tienes que utilizar backslash, comilla doble. Por ejemplo, hola, chao. De esta manera no vas a tener problemas. Mejor dicho, si tú creas tu cadena con comillas dobles, internamente puedes utilizar comillas simples sin problema. ¿Ok? Si tú creas tu cadena con comillas simples, internamente puedes utilizar comillas dobles sin problema. Estas dos combinaciones van a funcionar perfecto, ¿ves? Y acá también. Ahora, si tú creaste tu cadena con comillas dobles y quieres utilizar comillas dobles, entonces tienes que escaparlas. ¿Con qué? Con tabular comillas dobles. Y lo mismo si lo estás haciendo con comillas simples. Es decir, que si uso un mismo tipo, entonces me puede generar error si no hago eso. No, no es que te va a generar error, sino que él va a creer que tú ya finalizaste tu cadena y no va a reconocer nada de lo que está adelante. Por ejemplo, si tú tienes comillas dobles, si tú pones hola y vas a empezar a utilizar comillas dobles para, sí, como para resaltar la siguiente palabra, que en este caso es chao, al tú poner la primera vez las comillas dobles, él entiende que hasta aquí llegó tu cadena y no entiende que hace esto. ¿Ves? Entonces él te dice, mira, elimina eso porque hasta aquí llegó tu cadena. Y esto no es nada, esto no es un nombre de una variable, esto no es nada. Si tú quieres evitar ese problema, lo que te digo, lo puedes escapar. ¿Ok? Si aclaro tu duda o todavía te quedan dudas al Sí, respecto. sí, señor. Muchas gracias. Ok, con gusto. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos algo como esto, primero se va a multiplicar 4n veces según el número entero que hay acá. El patrón se va a repetir y después se le calcula la longitud. Por eso la longitud es 16 de 4 por 4. Y lo otro que les comentaba de que los caracteres de control, aunque se representan o se codifican con dos caracteres, un backslash y el carácter de control, internamente son un único carácter, ¿ok? Un único carácter. De nuevo, si ustedes deben recordar la función ORT que nos da el, la posición, el número en bytes que representa ese carácter o el código ASCII de ese carácter. Si nosotros, por ejemplo, decimos ORT de A mayúscula, creo que es 65, efectivamente. Y si ustedes se lo piden del backslash n, es el 10, que es el carácter salto de línea. Y si lo hacen de t, es el 9. Si nosotros nos vamos a la tabla ASCII, yo se las compartí acá, Profe, se está congelando la imagen. la imagen o la voz. Las dos. La imagen. No, yo lo veo bien. Bueno, bueno, vamos continuando y cualquier cosa me dicen y si alguien no escucha algo, lo trato de repetir. Entonces, miren, estos son los dos caracteres que les acabo de mencionar. El 65 que está acá es la A mayúscula, ¿ok? El 65 es la representación en base a 10. Esto es en binario y este es el carácter. Y los que acabamos de ver, que es el salto de línea del tabulado, son el 9 y el 10. Aquí están, ven. Salto de línea y tabulado horizontal. Y son el carácter 10 y 9.
Entonces, por eso es que cuando nosotros le preguntamos el len a este patrón, que es ABAC/NB, la respuesta es 3, porque son 3 caracteres, el A, el salto de línea y la B. Le podemos preguntar la longitud a una cadena vacía y nos va a decir que es 0. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos ningún carácter. Y si se la preguntamos a una cadena que tiene un espacio en blanco, es 1, porque el espacio en blanco es un carácter. Y de nuevo, si lo quieren probar, hacen esto. Piden el ordinal de un espacio en blanco, nos Hola dice, Rodrigo, ¿cómo estás? Hablas con Paula Bolaño, con Sanita Francisco. nos dice que es 32. Y cuando nos vamos aquí a nuestra tablita ASCII, el 32 es el espacio, ¿ven? El espacio. Entonces pueden jugar con esto, pueden estar consultando cuál es el ordinal o el valor decimal de en la tabla, según la tabla ASCII de los caracteres que ustedes quieran y lo pueden corroborar con esta tablita, ¿ok? Y pues obviamente si nosotros tenemos 3 espacios en blanco y preguntamos la longitud, vamos a obtener como respuesta 3, ¿ok? Entonces, aquí terminaría la primera parte de la clase, la teoría de las cadenas con respecto a su codificación, con respecto a los caracteres de control, sobre realmente qué son las cadenas, sobre las longitudes de ellas, etcétera. ¿Tienen preguntas al respecto? ¿Dudas? ¿Algo que quieran que aclaremos? Tómense unos segundos para pensarlo mientras que yo voy tomando agua. ¿Algo que no les haya quedado claro? Ok, entonces con esto terminaría la primera parte de la clase. Vamos a ir a break 5 minutos y regresamos aproximadamente a las y 45 para continuar la segunda parte que vamos a ver sobre funciones de las funciones más comunes en las cadenas y el formateo de ellas. ¿Ok? Entonces nos vemos en un ratico.